Bueno, mi gente, nos sentimos honradísimos. Yo se lo hago saber a él público y privadamente. Nada más de ríe. Que ya desde aquí, sí, de él casa, forma ya. parte, lo único que no está en nómina, No eso cobra, Soraima y yo pero... tenemos que hablarlo. Miren, señores, contar con la participación y todo lo que es capaz siempre de enseñarnos y dotarnos de herramientas importantísimas para uno entender todo este bollo económico y cosas que uno no entiende. Yo creo que es de los mejores en nuestro país. Es un hombre sumamente capacitado y tiene esa facilidad de expresarse y de comunicarse en términos muy llanos, muy entendibles. Por eso me da mucho gusto darle la bienvenida una vez más a este que es su programa. Con nosotros está el señor Magín Díaz, su amigo personal. Ese es mío personal. Así y lo mismo. veo, ahora lo veo más a menudo, de hecho. Sí, bueno, aquí estamos. Magín, todo el mundo Listo te para el requiere. Es Todo verdad. el mundo te requiere en los medios. Es verdad. Tú te has puesto a pensar en eso, ¿eh? ¿Será porque hay una crisis? Entonces. No. La Déjate gente No, no hay crisis porque usted aquí quiere- ha dicho en el programa que estamos en un crecimiento que es evidente. no es incompatible una cosa con otra. Eso es directamente proporcional a tu capacidad Sí. y a lo bueno que eres a la hora de comunicar y aclararnos conceptos. Mi madre. Arrancamos de una vez. Vamos a ver. Ok, ayer yo misma leí esta noticia. Ujú. El directorio, la voy a leer Íntegra. tal cual, íntegra, literalmente. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional consideró ayer que la economía dominicana experimenta un robusto desempeño y no presenta desequilibrios importantes ni problemas de sostenibilidad. El organismo internacional aprobó recientemente la evaluación correspondiente a la misión del artículo 4 para la República Dominicana del año 2022. En esta ocasión, sin la necesidad de realizar una reunión ordinaria. El documento indica que este crecimiento económico contribuyó con un fuerte crecimiento de los empleos, además de resaltar que el buen desempeño de la economía estuvo apoyado en la implementación de políticas adecuadas, una efectiva campaña de vacunación y un proceso bien manejado de reapertura de los sectores productivos. Cita también el notable dinamismo del sector turismo, observándose una recuperación más rápida de lo previsto en la llegada de visitantes, la cual ha sobrepasado los niveles previos a la pandemia. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te preguntaría una persona que no le alcanza lo que percibe chiripeando en la calle, ni para comer, ni para pagar factura eléctrica, que eso es Y subiendo. un lujo, y que dice, pero yo no entiendo, a mí no me llega esta bonanza? ¿Qué tú le dices? Mira, el Fondo Monetario no podía decir otra cosa. Porque el Fondo Monetario mira la macroeconomía, los grandes agregados macroeconómicos. Y básicamente tú le cambias la fecha, pero desde el 2005 para acá dice lo mismo. El mismo titular. Claro, obviamente la oposición ahora dice que eso está mal, igual que el PRM cuando estaba en oposición dice Sí. que con eso no se comía. Pero la realidad es que esta es una macroeconomía sólida. Es estable, sí. La economía sigue creciendo y crece. Dije que el Fondo Monetario no podía decir otra cosa porque la economía dominicana está creciendo al doble que el resto de América Latina. El año pasado crecimos 12, América Latina 6. Este año estamos creciendo casi 6 y América Latina crece 3, el promedio de los países. Entonces, no hay desequilibrio en el mercado cambiario, o sea, una moneda estable. No hay desequilibrio en las cuentas externas del país, en las cuentas fiscales. Tienen un déficit que es razonable, igual que era antes. Entonces, a nivel macroeconómico, el fondo no puede decir otra cosa, como yo dije. Pero ¿dónde está el Ahora- asunto, Magín? ¿Por qué? ahora ¿Dónde es está co- la cosa? Como decía Milton Friedman, no existe el nirvana. Hay muchos problemas en el mundo entero y aquí también. Sí. Hay inflación. Para nosotros es mucha la inflación y ya este es un proceso inflacionario que tiene ya 2 años, con inflaciones que no son las que están en Las Argentina o en normales. Venezuela, pero son altas para nuestros estándares, digamos en los últimos 2 años entre 8 y 10%.
todos los meses. Entonces, o sea, mensual, desde hace un par de años. Entonces, bueno, es una inflación que no se sentía antes porque duramos casi 10 años con inflación muy baja, los precios bastante estables. Pero la realidad es, aunque hay gente del gobierno pasado que no le gusta que yo lo diga, la realidad es que no es culpa del gobierno. Siempre se puede criticar si se puede manejar de una u otra forma, pero todos los países tienen inflación. En Estados Unidos la inflación es una cosa claro, exorbitante. Para los americanos que tienen inflación de 8.5, eso es una cifra extravagante. Desde hace 40 años no vivían eso. O sea, el aumento de los precios de los combustibles. Entonces, en Estados Unidos hay una generación completa que nunca vivió con 8% de inflación. O sea, es un fenómeno nuevo para muchos americanos. Pero lo mismo pasa en la mayoría de los países. O sea, hay una crisis mundial. Ahora, dentro de esa crisis, en que hay personas que han perdido sus empleos, que sus salarios se han visto afectados por la inflación, etcétera, la macroeconomía ha tenido un buen desempeño, los empleos se siguen creando, la inversión extranjera sigue llegando, o sea, esa parte va bien. Ahora, otra cosa es que seguimos con problemas serios como el del tema eléctrico. Está el aumento de la tarifa, que fue, digamos, acordado por todos los sectores, y va a ser cada 3 meses si el gobierno decide que va a seguir. Porque a la fecha ya, desde noviembre para acá, el aumento de la tarifa en promedio ha sido 40%. No, a mí, bueno, yo hasta gagueo. Claro, para algunos consumidores un poco menos, para otros un poco más, depende. Pero entonces, ¿qué se está dando ahí? Dale. Ayer tuvimos aquí a un invitado. Pues, la pregunta es por qué ha subido eso. Bueno, el petróleo se ha aumentado 30%, el carbón se ha multiplicado por 8, el gas natural se ha multiplicado por 4. Entonces, bueno, nosotros pudiéramos estar, pregunto, una preguntita express, ¿pudiéramos estar peor sin Punta Catalina entonces? Por decir algo. Sí, podríamos estar peor porque es una generación base grande, más de 700 megas, y es parte del parque generador. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera esos 700 megas? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El carbón nunca había subido de precio. Por 30, 40 años estable el precio. Entonces el gobierno pasado apostó al carbón para quitar volatilidad a los precios del sector eléctrico. Porque la matriz dependía mucho de derivados del petróleo que son más volátiles, o de gas natural, que es el combustible, digamos, más económico, por decir algo. Históricamente puede ser junto con el carbón, pero que contamina menos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que entonces el último año y medio ha subido el gas, ha subido el petróleo y ha subido el carbón. Entonces, bueno, hay una crisis de los precios de los combustibles. Yo estuve leyendo justo un artículo que tú escribiste. Yo te leo, Le están dando seguimiento. Que el déficit del sector fue cercano a 1.200 millones de dólares, lo que equivale a 1.3 del PIB. Eso es un dinero grande. ¿Qué pasa? Los subsidios también se han ido retirando. Tú hacías alusión también a que el problema no radicaba específicamente en la generación. ¿Cómo desenrollamos esta madeja? Mira que ¿Dónde radica verdaderamente el problema? ¿Hasta dónde nosotros ahora formamos parte del grupo que debe recuperar todo lo invertido en los subsidios y ahora con la eliminación de los mismos como para buscar un equilibrio? Mira qué es lo que pasa. O sea, la posición de los políticos es compleja. Porque cuando los políticos están en oposición, su labor es criticar, ojalá que sea constructivamente, pero no necesariamente. Ahora en el país hay sectores que tienen problemas de décadas estructurales, que por más que alguien diga, yo voy a resolver eso en un año, se sabe que no. Entonces el déficit del año pasado fue el mismo de hace 3 años, de hace 5 años. Entonces, tal vez se mejoró en algunas cosas, pero suben los precios de los combustibles, las pérdidas no bajaron, o sea, se sigue el robo de la energía, etcétera, y eso te dio un déficit de más de 1.200 millones de dólares de la distribuidora más Punta Catalina. De hecho, fueron 1.300 millones. Entonces,
Eso va a tomar tiempo, si es que hay un plan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el pacto eléctrico, lo que se acordó, digamos, entre las fuerzas políticas y sociales, aunque hay algunos que dicen que ya no están de acuerdo, es que cada 3 meses la tarifa se iba a mover. Porque aquí la tarifa estaba congelada desde hace 10 años. Me va a llegar más caro con estos calores. Bueno, vamos a decir que no tienen nada que ver con la menopausia. La menopausia ayuda, pero con estos calores. Ahora, ¿cuál es? Sin usar más electricidad. Déjame defender un poco ahí al gobierno. ¿Qué es lo que pasa? O sea, si el precio de la tarifa eléctrica depende en gran parte de los combustibles. Si los combustibles suben, ¿qué pasaba en el país? No se tocaba. Desde hace 10 años. La última vez fue el Fondo Monetario que dijo, ustedes tienen que subir la tarifa eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pacto eléctrico ha coincidido con una crisis de combustible. Entonces han subido todos los precios. Y por eso es que ha aumentado tanto desde octubre, desde noviembre del año pasado. El gobierno va a tener que tomar una decisión de si sigue haciendo aumento cada 3 meses o no. Porque si se da la estimación que hay para fines de año, entonces el aumento en el año va a ser 50-60% de la tarifa. Entonces, ahora si tú no aumentas la tarifa, la gente sobreconsume. ¿Qué es lo que está pasando con los combustibles? Los combustibles están congelados. Sí. Lo cual es una medida muy popular cuando ya aquí en este país se está en campaña. Bueno, pero ¿qué ha hecho el gobierno? Bueno, ha congelado los combustibles, pero hay un consumo muy alto. Entonces, a veces hay que dejar subir un poco el precio, obviamente. Desde esta cabina de radio es muy fácil decirlo. Claro. Para que la gente, entienda que debe consumir menos. Pero para el gobierno es una situación difícil, muy difícil. Y para la gente también. Pues sobre todo para la gente, que quizás es quien lleva esa mayor carga sobre la espalda. Una pregunta para irnos a la pausa y nos responde cuando regresemos. Ayer preguntaba a uno de nuestros invitados, no, yo se lo recuerdo, tranquilo. Yo lo apunto, no te apures. Me pasa lo necesita, ¿no? El tema de cómo la población, quizás el menos pudiente, el más de a pie, el de los sectores populares, de más escasos recursos, puede percibir ciertamente directo impacto con lo que está pasando económicamente hablando, de que hay una inflación, pero se está moviendo el dinero, pero hay una cantidad de presos que a algunos han devuelto un dinero, que a otros se le están quitando, etcétera. Ahora yo le pregunto a usted hoy, los planes y políticas sociales que se implementaron en la gestión del gobierno pasado, los PATI, los quédate en casa, los bonos luz, los bonos galo, todo eso que en su mayoría han sido eliminados, esto realmente también ha sido un golpe duro para esa población de menos acceso, porque ahora mismo, hasta donde tengo conocimiento, solamente se está trabajando con Supérate, que es un plan que tiene el gobierno, un plan implementado ahora en esta nueva gestión, que impacta de alguna forma con una cantidad de dinero fija a los menos pudientes. Quisiéramos tener como 2 horas para poder seguir hablando contigo. Darling te hizo una pregunta. Todos esos programas de ayuda, la mayoría han desaparecido. Algunos sí, otros no. Obviamente, en el gobierno pasado, y cuando empezó la pandemia, estaba en sus peores meses, se hicieron programas que eran de naturaleza temporal. No había forma de sostener porque eran millones de beneficiados y además se fueron recuperando los empleos. Entonces también hay temas de restricción presupuestaria. Sí, es cierto, el gobierno eliminó algunos, como yo dije, porque no puede seguir de manera permanente con todos esos programas que eran de emergencia, pero bueno, está dando subsidio a los combustibles y ha mantenido otros programas sociales que se dan a través del Gabinete de Políticas Sociales, programas que en algunos casos vienen desde el año 2005. Entonces, bueno, es un equilibrio entre los subsidios que hay que dar, hay que ayudar a la familia, pero también la restricción presupuestaria. Y el gobierno está, por ejemplo, subsidiando productos agropecuarios, ha aumentado las ayudas en algunos casos del bono gas. Eso se ha aumentado, subsidio al transporte, o sea, se mantienen mucho, pero hay otros que su misma naturaleza era para que duraran unos meses. Yo quiero hacerte, de verdad, me encantaría tener más tiempo. Hay dos aspectos que yo necesito tratar contigo. Lo primero, la ley de extinción de dominio. Contrario a lo que podría pensar
y podríamos pensar en macro de recuperación de dinero, de que eso se aplique en beneficio de la población. Hay sectores que dicen, por ejemplo, los empresarios, que eso podría crear problemas de competitividad y temor a la inversión en nuestro país. Hablamos de la elusión fiscal. Si esto se aprueba tal cual está hoy, ¿puede afectarnos económicamente? Mira, yo no soy abogado. Ahora, están coincidiendo Eduardo Jorge, Cristóbal Rodríguez, Nacés Perdomo, en que hay que tomar más tiempo porque hay temas hasta constitucionales que hay que evaluar. Entonces, si tú escuchas a abogados de gran reputación en materia constitucional, como esos tres que yo mencioné, bueno, tal vez hay que tomarse entonces más tiempo. Porque de nada va a valer aprobar algo que el Tribunal Constitucional lo va a revertir o lo va a objetar o como se llame legalmente. Entonces, mira, lo mismo se decía con la ley de lavado en el 2017 cuando se aprobó que iba a bajar la inversión extranjera y eso, y no pasó nada en ese sentido, que iba a afectar el crecimiento económico. Obviamente, lo que yo he visto es que la ley tal como está tiene problemas en su redacción, no está clara algunas cosas, el tema de la... Hasta la misma procuradora dijo que puede dar margen a la extorsión. Entonces, bueno, que se tome más tiempo para escuchar esas opiniones y evaluarlas. Hay leyes de extinción de dominio en otros países y bueno, eso no ha afectado el crecimiento. La idea es que sea una ley, como dice Olivo Rodríguez, complementaria, que sea otro instrumento más que tenga el Ministerio Público o la autoridad o el Estado Dominicano para acceder a bienes obtenidos de manera ilícita. El tema de la elusión ya eso es más complejo porque la elusión no es una violación a la ley, es usar el sistema tratando de no violar la ley. Decía el mejor economista, tengo que admitirlo, aunque no soy necesariamente de esa escuela, John Maynard Keynes, el economista inglés, decía que su deporte favorito era la elusión tributaria, porque tú tienes que pensar para hacer fraude no hay que pensar mucho. Lo que es delito es la defraudación tributaria. Entonces ahí va a estar ese debate, porque algunos congresistas están levantando el tema de la elusión. Elusión fiscal es tú, digamos, usar el sistema para pagar menos impuestos, para bajar tu carga tributaria. Pero el concepto ¿cuál es? Es sin violar la ley. Claro. Entonces, bueno, una de las labores de la DGI es detectar esos esquemas que no son violatorios a la ley, que no constituyen una defraudación, pero sí son prácticas para bajar la carga tributaria. Entonces, es un tema complejo. Yo creo que hay que tomarse más tiempo llevándome de esos grandes abogados del país, los más respetados, que están diciendo que hay un problema. A mí me gusta que Darlene José se sintió tan decepcionado ayer porque le preguntó al abogado Cirilo Guzmán, ¿y qué va a pasar con todo ese dinero que se va a recuperar? ¿Cómo va a beneficiar a la gran masa? Y la respuesta fue la lógica y la legal fue no hay forma. Mira, es que hay que tener cuidado con las expectativas. Yo lo que sé es analizar datos. Por ejemplo, aquí hubo una gran crisis bancaria, fue un fraude que costó al país 21% del PIB. Ese era el hoyo todavía estamos pagando, debe correcto. Y el Banco Central, que es la institución más eficiente del país, lejos, la más profesional, con más técnico, creó una oficina para recuperar activos. ¿Cuánto se recuperó en 15 años? Probablemente ni el 10% del hoyo de los fraudes bancarios. Entonces, hay que tener cuidado cuando se usan cifras. Obviamente, como dice el abogado Olivo Rodríguez, una ley de extinción de dominio bien hecha, bien pensada, que se aplique bien, es un instrumento más. Pero pensar que se van a recuperar 300 mil millones de pesos en un año, yo lo veo difícil. Hay temas económicos y legales que van a trascender eso. Se está acabando el tiempo, tenemos 3 minutos, ¿verdad? Eso es correcto. Ok, no, quiero retomar algo sobre lo que hablamos, pero es que lo he abrumado, pobrecito Magín. Quiere ir, Magín. No. A ese hombre hay que sacar el jugo, perdónenme, lo digo claramente. Magín, te decía que vi en uno de tus artículos que decía que el problema eléctrico aquí no se basa solamente en el tema de la generación, y te preguntaba,
¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los factores? No, hay influyen? muchos factores. Ajá. Y obviamente yo soy muy bueno al diagnóstico, es difícil la solución. No, bueno, fíjate que en el país hay generación. Ese era un problema hace 30 años. Claro, la gente ha sentido apagones en los últimos meses, pero es un tema de que ha habido imprevistos, etcétera. Incluso unas algas hicieron que se apagaran algunas plantas para dar mantenimiento. Hubo un problema en Punta Catalina, pero no necesariamente es el gran problema. Es uno de los problemas, pero no como era hace 20 o 30 años. Hay un problema de pérdida de energía, se pierde una gran parte. ¿Cuáles son los números? El año pasado, más del 30% de la energía que facturan las distribuidoras se perdió. Puede ser por robo, puede ser porque la línea esté mala, se pierda en el camino, en el tránsito, claramente el principal factor es el robo de energía. Hay gente que consume energía y no la paga. Así es. Ahora, ese diagnóstico está hecho desde hace décadas y no es fácil, y el gobierno puede decir lo contrario, pero no va a mejorar en un año, ni ha mejorado en estos 2 años de gobierno. Es un proceso gradual. Por ejemplo, las pérdidas en Edesur y Edenorte ya estaban en 20% antes de empezar la pandemia, o sea, venían bajando. Y luego la pandemia volvieron a aumentar. Entonces, bueno, hay que ver qué se ha hecho en otros países, porque todo el mundo tiene ese problema resuelto. No podemos ser el único país que todavía tenga empresas como que pierden casi la mitad. En una oración, una recomendación del economista. Un economista. Por supuesto. En una oración. En una oración. Una recomendación suya para estos días complicados, donde económicamente hablando tenemos el palo de la luz, tenemos el palo del combustible, tenemos el palo de la inflación en los alimentos, el costo, etcétera. Para nosotros los dominicanos que aspiramos a estar mejor económicamente hablando en el futuro. Bueno, la inflación es una realidad mundial. Primero, ni se puede ocultar, ni el gobierno lo está haciendo, porque no puede. O sea, la factura eléctrica ha aumentado, han aumentado los alimentos. Entonces es un choque de precios sesgado, que es lo que más ha aumentado. Los alimentos, los combustibles y la electricidad. Eso es lo que más se consume. Entonces, bueno, hay que dejar de consumir algunas cosas, porque tu presupuesto no te va a dar como te daba hace 2 años. O sea, el poder adquisitivo ha bajado. Hay que priorizar. Hay que, por ejemplo, tratar de comprar en sitios más baratos. Por eso el gobierno ha puesto a disposición mercados, el Mercado Santo Domingo, Inespre, tratando de que los alimentos lleguen de manera más ahora barata. unas cajitas también que traen muchísimas cosas. Correcto, hay que tratar de ahorrar energía eléctrica para que ese aumento en el precio no te afecte tanto. O sea, hay que consumir menos combustible. Obviamente, siempre lo digo, es fácil decirlo, pero la gente está sufriendo y ahora está pasando en el mundo entero, y los gobiernos en todo el mundo están tratando de paliar lo mejor posible la situación, en lo que uno espera que los precios van a bajar, que es lo que se espera de cara al año próximo. Exacto. Me hubiera encantado una hora más. Hasta mí. Mínimo con este señor. Pero tiene que volver muy pronto, porque, oye, me interesó muchísimo que vi en otro de tus artículos el efecto Maradona dentro de la economía. Eso está fantástico. No, pero ya ahora me lo voy a leer. Lamentablemente, sí. Son artículos súper interesantes. Gracias al señor Magín Díaz, nuestro amigo Una de vez WhatsApp. más. Dime Señor de Magín. los artículos, Magín. Salen en Diario Libre cada 15 días. Ajá. Sí. Así es. ¿Y tus redes? En las redes, sí, Magín Díaz RD. Magín Ok, Díaz RD. hecho. Influencer de las redes. No, Sí, no, no. de verdad, No, léanselo, todavía. son sumamente interesantes. Son Ay, sumamente ay. interesantes. De esta forma llegamos al final. La invitación a que se queden con Pura Vida, la emisora de